dinero perdido se puede ganar otra vez, pero el tiempo, ese no. El tiempo es lo único que una vez que se va, no hay forma de traerlo de vuelta. Cada minuto que pasas dudando, procrastinando, diciendo mañana empiezo, es un minuto que no vuelve. Y el problema no es que no tengas tiempo, el problema es que lo estás regalando. A distracciones, a conversaciones vacías, a personas que no te aportan nada. Y eso, aunque no lo veas ahora, te está costando tu vida. Porque el tiempo no se pierde de golpe, se pierde en pequeñas dosis. 5 minutos aquí, 10 allá. Y cuando te das cuenta han pasado años. Lo más triste es que muchos no lo entienden hasta que ya es tarde. Hasta que miran atrás y se dan cuenta de que podrían haber hecho más. Así que no te engañes. Si de verdad valoras tu futuro, empieza por cuidar tu presente. Porque cada minuto cuenta. Y el tiempo que tienes hoy es todo lo que realmente tienes. ¿Sabías que la mayoría de las personas se sabotea sin darse cuenta? Aquí van 3 trucos psicológicos que pueden cambiar cómo te ven. ¿Y cómo te ves tú? El primero: cuando entres a un lugar, no te encorves ni bajes la mirada. Camina derecho, con calma, como si supieras exactamente lo que haces. Aunque no lo creas, fingir seguridad muchas veces termina generándola. Segundo truco: el silencio incomoda a quien miente. Si estás en una discusión o negociación, haz una pausa. Quédate callado. La otra persona sentirá la necesidad de llenar el silencio. Y ahí es donde se revelan las verdaderas intenciones. Y el tercero: usa el nombre de la otra persona varias veces durante una conversación. Suena simple, pero activa en su cerebro una sensación de cercanía, de validación. Las personas no recuerdan exactamente lo que dijiste, pero sí cómo las hiciste sentir. Y si combinas estos 3 trucos con autenticidad, no solo te verán diferente, tú te vas a convertir en alguien diferente. El respeto no se exige, se proyecta. Y muchas veces, los que más hablan son los que menos se hacen respetar. ¿Quieres que te tomen en serio? Aprende a hablar menos y observar más. El que domina el silencio domina la tensión. No reacciones a todo. No expliques cada movimiento. La gente respeta a quien es impredecible, a quien no necesita validación constante. Camina con propósito, mira directo pero sin agresividad y, sobre todo, cumple lo que dices. No hay mayor forma de respeto que la coherencia. Cuando tu palabra vale, no hace falta gritar. No discutas con cualquiera. Elegir tus batallas es una señal de poder. No necesitas caer bien a todos, necesitas que los correctos te escuchen cuando hablas. Y aquí va el truco final. Nunca expliques quién eres, que lo hagan tus acciones. Porque cuando el respeto es real, no se nota por lo que dices. Se siente por cómo te mueves. Algo que nadie te dice sobre el éxito. No se paga con dinero. Se paga con soledad, con sacrificio, con tiempo que nadie te devuelve. Se paga con fines de semana trabajando cuando todos descansan. Con no puedo ir cuando te invitan. Con decirle que no a placeres momentáneos para construir algo que ni siquiera sabes si funcionará. ¿Sabes por qué muchos no lo logran? Porque en la mitad del camino, cuando ya no hay aplausos, cuando están cansados, solo se rinden. Y es normal, nadie quiere caminar a oscuras sin garantías. Pero los que llegan, los que de verdad lo logran, son los que entienden que el éxito no es cómodo. Que es un camino silencioso, incómodo, lleno de renuncias. Mientras otros buscan atajos, ellos están haciendo el trabajo difícil, ese que no da likes, pero sí resultados. Nadie habla de esto, pero es la verdad. El éxito tiene un precio alto, y la mayoría no está dispuesto a pagarlo. Quieren parecer disciplinados, cuando hay ojos mirando. Pero lo que realmente te construye no es lo que muestras, es lo que haces en silencio. Cuando nadie te está grabando. Cuando no hay likes, ni aplausos, ni validación externa. Ahí es donde se ve quién eres de verdad. Si entrenas cuando nadie te obliga. Si estudias cuando nadie te aplaude. Si sigues adelante sin promesas ni garantías. Eso te separa del resto. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Esa coherencia silenciosa es la que moldea tu carácter. Porque mientras muchos solo hacen lo correcto cuando los observan, los que llegan lejos lo hacen siempre, aunque no haya premio inmediato. Porque el respeto más importante no es el que te dan los demás, es el que tú te ganas frente al espejo. ¿Quieres cambiar tu vida? Empieza con lo que haces cuando nadie te ve, porque ahí, y solo ahí, se define tu verdadero nivel. La mente no está diseñada para hacerte feliz, está diseñada para mantenerte a salvo. Y a veces lo seguro es lo que más te destruye. Si un día sufriste por hablar, ella te enseña a callar. Si un día te ignoraron, te enseña a desaparecer. No porque te odie, sino porque cree que así no duele. Pero aquí está el problema. La mente no distingue entre protección y prisión. Si le das miedo, se encierra. Si le das dudas, se rinde.
Si le das un no puedo, lo convierte en ley. Pero si un día le dices, hazme libre, hazme fuerte, hazme imparable, entonces empieza a actuar como si ya lo fueras. Cambia tus recuerdos, ignora tus límites, reconstruye tu historia. Porque tu mente no es lógica, es leal, leal a lo que más repites. Así que cuidado con lo que dices cuando estás solo, porque hay alguien ahí dentro que lo escucha todo y lo convierte en tu realidad. Ahora escucha bien, si sigues pensando como ayer, seguirás viviendo como siempre. Pero si hoy cambias el guión, el resto de tu vida no tiene por qué parecerse al pasado. Mentira casi nunca entra por la boca, entra por los ojos. No te fijes solo en lo que dice, fíjate en lo que su cuerpo no puede ocultar. Cuando alguien miente, su historia suena lógica, pero su energía no encaja. Te responde rápido pero evita el contacto visual. Habla mucho pero no dice nada. Usa detalles innecesarios porque está rellenando huecos con distracción. Y si lo enfrentas no se pone nervioso, se pone a la defensiva. Cambia el tema, gira la culpa y te hace sentir mal por dudar. Y ahí es donde está la trampa. Un buen mentiroso no se enfoca en engañarte con palabras. Se enfoca en manipular tus emociones. Te hace sentir culpable por sospechar, exagerado por cuestionar y paranoico por intuir. Pero tu intuición no miente. Si algo no cuadra, es porque no cuadra. No necesitas pruebas para sentir que algo está mal. Porque quien no tiene nada que ocultar, no necesita actuar como si lo escondiera todo. La mentira vive en los detalles, pero la verdad siempre vibra en el silencio incómodo que el otro no puede sostener. Nadie te cuenta esto, pero hay una habilidad tan peligrosa que puede darte poder sobre los demás, o destruirte por completo. No es la fuerza física, no es la inteligencia, es leer a la gente, ver más allá de sus palabras, entender lo que callan. Cuando se desarrolla esta habilidad, ya no ves conversaciones, ves máscaras. Ya no escuchas cumplidos, escuchas inseguridades disfrazadas. Comienzas a notar cómo alguien te evita la mirada cuando miente, cómo finge seguridad mientras su voz tiembla, cómo se ríe cuando en realidad quiere huir. Esta habilidad te convierte en un espejo incómodo, porque ves lo que nadie quiere mostrar, y una vez que aprendes a ver así, no hay vuelta atrás. Tu mente ya no ignora las señales, pero ten cuidado, porque el que ve demasiado se vuelve una amenaza. Si sabes leer a todos, también aprenderás a callar, porque en este juego, el silencio es el arma más letal. Es como tener una vela en un cuarto lleno de secretos. Ves todo pero sabes que no puedes decir nada sin provocar un incendio. Saber por qué hoy dudas de ti cada vez que vas a hacer algo grande, porque desde niño te entrenaron para necesitar permiso. Tu autoestima no nació rota, fue moldeada. Cuando te dijeron eso no es para ti, no era un comentario, era una sentencia. Cuando te comparaban con otros niños, te programaban para pensar que valías menos. Y lo más perverso, cada vez que mostrabas quién eras de verdad y no recibías aprobación, aprendiste que ser tú mismo era un error. Así te domesticaron. Así convirtieron tu autenticidad en una amenaza. Pero aquí viene la verdad que nunca te dijeron. Tu autoestima no se sana esperando validación externa. Se reconstruye enfrentando el miedo a no agradar. Tienes que fallar en público. Tienes que incomodar. Tienes que ser tú, aunque eso signifique decepcionar a otros. Porque cada vez que eliges tu verdad por encima de la aceptación, reprogramas lo que te enseñaron. Y cuando tu mente entienda que ya no necesitas permiso, ese día vas a ser libre. No lo digas, demuéstralo. Pocos saben sobre esto, pero hay señales sutiles que delatan a quien te envidia aunque sonrían frente a ti. Porque la envidia no siempre se muestra con odio, a veces se disfraza de halago, de silencio o de distancia repentina. A veces está en lo que no dicen, en los mensajes que no responden, en las ausencias disfrazadas de ocupación. La forma más clara de detectarla es simple. Observa cómo reaccionan cuando tú brillas. Si alguien desaparece cuando te va bien, cambia de tema cuando mencionas tus logros, o lanza frases como «¡Qué suerte tienes! ¡Cuidado! Esa sonrisa no viene del alma». El envidioso en silencio no te quiere mal, pero tampoco te quiere mejor que él. No te desea el fracaso, pero tampoco soporta tu crecimiento. Y lo más sutil, casi nunca lo admitirá. Porque su guerra no es contigo, es con lo que representas. Tu avance les recuerda que siguen estancados. Tu luz les recuerda que aún no se atreven. No lo tomes personal. Solo entiende esto. Cuando empieces a avanzar, algunos retrocederán. No porque tú cambiaste, sino porque ya no pueden fingir que no te ven. Y desde ahí todo se vuelve más claro. Están controlando, y ni siquiera te das cuenta. No te gritan, no te amenazan, ni siquiera te prohíben cosas. Solo usan una herramienta mucho más efectiva, la culpa. Porque cuando alguien te hace sentir culpable, no necesita imponerse.
Te manipulas solo. Empiezas a ceder, a complacer y a justificar todo lo que antes te incomodaba. Y ni lo notas. Crees que estás siendo considerado. Pero en realidad, estás obedeciendo sin darte cuenta. Porque la forma más peligrosa de control es esa, la que se instala dentro de ti, la que no se ve pero se siente, la que te hace decir sí aunque por dentro estés gritando que no. Te hacen creer que eres egoísta por pensar en ti, que decepcionas si te priorizas, que debes compensar aunque no hayas fallado. Y tú cedes por miedo a ser el malo. Pero eso no es amor, ni respeto. Es manipulación emocional. Así que antes de hacer algo pregúntate, ¿esto que estás haciendo nace de ti? ¿O lo haces para que no te retiren el cariño? Porque si para tener paz con otros tienes que traicionarte a ti, esa paz no vale nada. Una vez te has preguntado por qué la gente no te respeta, no es porque seas débil, es porque tú mismo minimizas tu valor sin darte cuenta. Cedes en lo que piensas para evitar discusiones. Callas cuando algo te molesta. Te disculpas por sentir. Te ríes para encajar. Y el mensaje que mandas es peligroso. El respeto no se exige con gritos ni con autoridad falsa. Se construye desde adentro, desde lo que decides tolerar y lo que no. La gente no ve tus buenas intenciones, ve tus patrones. Y si tú no te tratas con dignidad, el mundo tampoco lo hará. Vivimos en una sociedad que huele la necesidad de aprobación y la castiga. Cuando notan que harías cualquier cosa por agradar, te prueban. Y si no muestras signos de resistencia, te pasan por encima. Y tú lo aguantas todo, esperando que al final te valoren. Pero no funciona así. El respeto nace cuando tú dejas de tener miedo a perder gente por ser tú mismo. Cuando eliges tu voz, aunque tiemble. Cuando te mantienes firme, aunque te duela. Así que recuerda esto, el día que te pongas de pie por ti, será el día en que nadie más se atreva a empujarte. Llaman disciplina, pero a veces es solo castigo disfrazado. Porque hay una línea muy delgada entre exigirte para crecer y exigirte para sentir que vales. No todo el que madruga lo hace por motivación. Hay quien se levanta temprano solo porque no sabe cómo detenerse sin sentirse culpable. Hay quien cumple metas no por amor propio, sino por miedo a fallarse. Y eso no es fuerza, es miedo funcionando en silencio. A veces no es constancia, es ansiedad con buena reputación. Porque en esta cultura de haz más y nunca pares, nadie se pregunta cómo estás por dentro. Y si en el proceso de mejorar te desconectas de ti, no estás creciendo, te estás desgastando. La verdadera disciplina te guía, no te castiga. Te ordena pero no te ahoga. Si lo haces desde la presión constante, el resultado será cansancio, no paz. Y eso no es vida, es sobrevivir con productividad. Así que escucha esto, no todo lo que brilla es compromiso. A veces solo es miedo disfrazado de enfoque. Y si te estás perdiendo para avanzar, ya no estás avanzando. Nadie habla de esto, pero absorbemos el 87% de nuestros hábitos, creencias y actitudes, de las 5 personas con quienes más convivimos. Tus resultados actuales son solo un reflejo matemático de tu círculo íntimo. ¿Sientes que no progresas? Analiza fríamente. ¿Te rodeas de visionarios o de mediocres? ¿De constructores o de críticos? Aquí yace el secreto prohibido de los grandes triunfadores. Saben que la mentalidad es contagiosa. Por eso eliminan sin piedad a los tóxicos y buscan activamente mentores superiores. Tu cerebro es una esponja que inconscientemente imita el lenguaje corporal, patrones de pensamiento y estándares de quienes te rodean. La decisión es demasiado simple. Sigue justificando lealtades tóxicas y repite sus resultados. O rompe las cadenas. Busca a quienes ya lograron lo que tú anhelas. Obsérvalos, sírveles y aprende. Su éxito se filtrará en ti por ósmosis psicológica. El tiempo corre. Hoy mismo toma una hoja y escribe: ¿quiénes son mis 5 influencias principales? Si la lista no te inspira, ya sabes qué hacer. Es destruir el ego de una persona y no sabes cómo. Escucha esto. El ego de una persona reside en donde cree que tiene control. En su imagen, en su influencia, en el efecto que cree causar en los demás. El ego no soporta el vacío. Necesita atención constante, validación externa. Necesita sentirse especial, incluso cuando no lo es. Por eso, cuanto más vacío está, más ruido hace. Quieren tener siempre la razón. Quieren que los mires y que los sigas. Y ahí está su punto débil. Dependen de ti para sentirse alguien. Entonces, ¿cómo se desarma algo que vive de la reacción? Muy fácil. La mejor forma de desarmarlo es no oponerte, no desafiarlo y no entrar en su juego. No alimentes su teatro, no interpretes su guión, solo obsérvalo. Y cuando no obtenga de ti lo que alimenta su ilusión, comenzaría a colapsar desde adentro. Porque el ego no se rompe a golpes, se ahoga en indiferencia.
Quien busca control, hace ruido. Quien ya lo tiene, no necesita decir nada. El silencio bien usado es imposible de vencer. Número 21. Nunca muestres todas tus cartas. Haz que el otro piense que tiene la ventaja. El orgullo es un arma de doble filo, y el error más común de quienes creen tener el control. Si alguien te percibe como inferior, bajará la guardia y dejará de defenderse. Y justo ahí, empezará el verdadero juego, el que vive para impresionar. Nunca nota que está siendo observado, pero los que entienden el poder fluyen en silencio. Si te ven fuerte, despiertas resistencia, pero si pareces inofensivo, te abren todas las puertas. Por eso, escucha más de lo que hablas. Deja que se sientan brillantes frente a ti. Dales espacio para presumir y permite que expliquen lo que creen saber. Déjalos sentirse importantes por un momento. Mientras ellos buscan validación, tú estudias sus puntos débiles. Mientras se exhiben, tú avanzas sin ser notado. No interrumpas su espectáculo. Solo obsérvalos con paciencia. Porque cuando alguien se siente superior, se vuelve predecible. Y ahí es donde se rompe el juego. El poder real no necesita reconocimiento, solo estrategia y tiempo. Y quien aprende a ser subestimado, siempre tendrá la ventaja. ¿Quieres volverte inquebrantable? Entonces deja de ser predecible. La mayoría vive atrapada en rutinas emocionales. Responden sin pensar, explican lo que no deben y se exponen más de lo necesario. Así, se vuelven fáciles de leer y fáciles de usar. Las personas no temen al fuerte, temen al que no pueden descifrar. Si saben cómo te vas a comportar, pueden manejarte. Pero si guardas silencio cuando todos esperan ruido, algo cambia. Rompes el patrón, porque cuando ya no reaccionas igual, obligas al otro a revelar más de lo que quería. La incomodidad de no saber en qué estás los empuja a cometer errores. Ser impredecible no es ser falso, ni jugar a esconderte. Es tomar conciencia de lo que muestras, de lo que dices, de lo que entregas. Es medir tus respuestas, controlar tu energía y proteger tu mente. No se trata de volverse distante, sino de dejar de ser accesible para cualquiera. Porque cuando nadie sabe en qué estás pensando, cualquier paso tuyo parece una amenaza. Y cuando logras eso, ya no necesitas defenderte, solo mirar cómo se equivocan tratando de alcanzarte. Nadie te cuenta esto, pero existe una forma casi invisible de instalarte en la mente de alguien. No necesitas insistir ni estar disponible todo el tiempo. Tampoco hace falta forzar conversaciones ni exagerar tu presencia. En Silicon Valley lo saben perfectamente y lo usan para diseñar aplicaciones que no puedas dejar de abrir. No porque te den algo útil, sino porque activan una emoción específica que se queda contigo. Y eso en psicología se le conoce como anclaje emocional. Consiste en provocar una experiencia intensa, distinta a lo habitual, que se asocie directamente contigo. Si logras que alguien sienta algo que no sabe explicar, algo que no se parece a lo que le provocan los demás, su mente te guarda en una categoría diferente. No importa si después te alejas, porque el recuerdo emocional queda instalado. Lo que no se entiende del todo, se queda dando vueltas en silencio. No se trata de estar presente todo el tiempo, sino de dejar una marca emocional tan clara que tu ausencia se sienta como una presencia. Y ese tipo de impacto no se reemplaza fácilmente, porque no se puede comparar con nadie más. ¿Llegaste a tu límite? ¿Pero quién lo decidió? ¿Fue tu cuerpo? ¿Fue tu entorno? ¿O esa voz en tu cabeza que siempre aparece cuando más lo necesitas? Antes de rendirte, recuerda esto. La mente humana se sabotea en busca de protección. Y protegerte para ella es hacerte retroceder. Es decirte que pares, que ya es suficiente, que no puedes más, aunque sí puedas. Esa sensación de ya no puedo rara vez es real. Es una alarma anticipada, una forma de evitar el esfuerzo que viene justo antes del cambio. Tu cuerpo puede más, tu mente también, pero la resistencia no grita. Se disfraza de cansancio, de desmotivación, de excusas bien pensadas. El límite que sientes no es el final, es la barrera que te separa de lo que realmente quieres. Y esa barrera no desaparece, hasta que tú mismo la atraviesas. Si hoy paras, no sabrás lo que habría pasado si seguías. Pero si hoy avanzas, aunque duela, aunque tiemble todo, vas a conocer una versión tuya que todavía no ha salido. Estás justo antes del momento que cambia todo. Así que no preguntes si puedes. Haz que la respuesta se vea en lo que haces. De las formas más comunes de autosabotaje es esperar a que llegue el momento perfecto. Pensar que cuando tengas más claridad, más tiempo, más confianza o más recursos, entonces sí vas a empezar. Pero eso no es planificación, es miedo que se disfraza de lógica. Siempre aparecerá una razón para postergarlo, ya sea una tarea pendiente, una inseguridad sin resolver o esa sensación de que aún no estás listo. Y así, lo importante se convierte en algo que siempre dejas para mañana. Pero ese mañana nunca llega,
Porque mientras más esperas, más se enfría la idea, más dudas aparecen y más cómodo se vuelve no hacer nada. El momento perfecto no existe. Lo que existe es tu decisión de empezar a pesar de todo. No porque esté todo en orden, sino porque tú decides moverte. Porque avanzar no significa tenerlo todo resuelto, significa dejar de ponerte excusas. Si sigues esperando que todo encaje para tomar acción, vas a mirar atrás un día y darte cuenta de que lo único que hiciste fue esperar. Y eso duele, porque vas a recordar cada idea que tuviste y no la ejecutaste. Existen dos tipos de personas que debes sacar de tu vida lo más antes posible. El primero, quienes te provocan y luego te echan la culpa por cómo reaccionaste. Estas personas saben exactamente qué decir o hacer para sacarte de tus casillas, y cuando lo logran, se hacen los ofendidos. Te empujan al límite y después se lavan las manos, haciéndote quedar como el malo de la historia. Es una estrategia muy usada. Provocar para luego hacerse la víctima y manipular la percepción de los demás. Si no detectas a tiempo este juego, acabarás desgastado emocionalmente y con la culpa encima. No entres en su dinámica, no des explicaciones y aléjate. El segundo tipo, los que juegan a ser víctimas de sus propios errores. Estas personas crean caos, toman malas decisiones y luego culpan a todos menos a sí mismos. Se hacen los sufridos pero jamás reconocen sus fallos. Y si tú estás cerca, lo más probable es que termines siendo el culpable de su desastre. Su falta de responsabilidad es un foco rojo que no puedes ignorar. Si no sabes poner límites, terminarás arrastrado por sus dramas. El cerebro no se cuestiona si algo te beneficia o te hace daño. Solo actúa según lo que le ordenas. No tiene filtro moral ni sabiduría propia, simplemente responde a lo que le repites. Y ahí está el detalle que casi nadie entiende. Tu mente se dedica a confirmar lo que tú le dices. Si le lanzas frases como no sirvo para nada, se pone a revisar cada fallo, cada momento que te equivocaste y cada situación en la que te sentiste expuesto. Junta todas esas escenas y te las devuelve como prueba. Y al final, terminas convencido. Tu cerebro es un sistema operativo que obedece órdenes. Si lo llenas de miedo, diseñará una vida en la que nada parezca seguro. Si lo llenas de rencor, te encerrará en tus propias heridas. Pero si un día decides reprogramarlo y le dices, convénceme de que puedo lograrlo todo, lo hará. Te mostrará señales, te recordará tus momentos fuertes, incluso exagerará lo bueno si con eso te impulsa. Hará lo que sea por encajar con lo que le pidas. Y poco a poco, sin darte cuenta, se convertirá en el motor que te empuja a donde antes creías imposible. El hábito de procrastinar parece inofensivo, pero es una trampa silenciosa que te carcome por dentro. No lo ves como un problema porque no hay caos ni consecuencias inmediatas. Solo ese falso alivio que llega cuando decides dejarlo para mañana, convencido que vas a estar más listo, más motivado o con más tiempo. Pero ese mañana nunca llega porque ese hábito se alimenta de sí mismo, y cuanto más lo haces, más normal se vuelve quedarte donde estás. Y comienzas a justificar tu inmovilidad con excusas que suenan lógicas. Pero la realidad es que estás evitando el miedo, la incomodidad y el esfuerzo real. Lo que no te dicen es que cada vez que decides no actuar, estás entrenando a tu mente a conformarse, a ceder, a desconfiar de tu propia capacidad de avanzar. Con el tiempo eso destruye tu confianza, elimina tu enfoque y convierte tus metas en ideas bonitas que nunca se harán realidad. Recuerda que la procrastinación es una renuncia disfrazada de calma, y si no la eliminas de raíz, un día abrirás los ojos y verás una vida que nunca quisiste pero que tú mismo lo construiste. Tipos de personas fáciles de manipular. El primer perfil es aquella persona que necesita aprobación constante. En la mayoría de casos crecieron con falta de cariño o con figuras importantes que no estuvieron presentes. Por ejemplo, cuando una mujer no tuvo una figura paterna clara, es común que de adulta busque sentirse valorada. Esa necesidad la hace muy sensible al afecto. Basta con darle atención y luego quitarla para que se enganche emocionalmente. El segundo perfil es quien evita el conflicto. Desde pequeño aprendió que decir lo que piensa puede traer problemas. Por eso prefiere callar, adaptarse y no incomodar. Aunque algo le moleste, lo deja pasar para no perder a la otra persona. Y eso lo vuelve vulnerable. El tercero es quien confunde atención con cariño. Si alguien le escribe o lo busca, cree que lo quieren. Si lo ignoran, siente que ya no vale. Vive pendiente de señales y se vuelve dependiente de quien lo hace sentir importante, aunque no reciba mucho a cambio. Eso es un vacío emocional. Y quien entiende eso, puede usarlo para tener el control sin dar nada a cambio. Nadie te cuenta esto, pero el miedo es la herramienta más eficiente para obtener obediencia. El miedo siempre ha sido una herramienta de control mucho más efectiva que la justicia, la admiración o el amor. No necesitas ser justo para mantener el poder. Basta con generar la percepción de amenaza constante. En política el miedo no se utiliza como una respuesta emocional, sino como una estrategia.
Un pueblo que tiene miedo actúa sin cuestionar. Sigue indicaciones sin analizar si son correctas o no. Por eso los grandes líderes históricos no se sostuvieron por sus ideales, sino por su capacidad de infundir temor. El temor paraliza la duda, reduce el pensamiento crítico y facilita la obediencia. Mientras las personas estén bajo presión, controladas por lo que podrían perder, es más fácil dirigirlas. La gratitud es pasajera, el amor se transforma, pero el miedo permanece porque se instala en lo profundo del sistema nervioso. Cuando alguien te teme, no discute contigo, no te reta ni busca reemplazarte, solo busca protegerse. Esa es la raíz del dominio duradero y la razón por la cual el miedo sigue siendo una de las formas más estables de mantener el control. Cuidado. Si alguien te hace sentir especial demasiado rápido, no te ilusiones. Tómalo como una señal de alerta. El love bombing es una de las formas más comunes de manipulación emocional. Todo parece perfecto. Te llenan de atención, te escriben todo el día y te prometen cosas demasiado pronto. Al principio se siente como una conexión real, pero el objetivo no es construir una relación sana. Es lograr que bajes la guardia y te apegues antes de notar las señales. Cuando ya estás emocionalmente enganchado, empieza su verdadero juego. El trato cambia. Te escriben menos, se alejan y contestan de forma fría. Empiezas a preguntarte qué hiciste mal, pero no encuentras una razón. Y lo único que quieres es recuperar la intensidad emocional que sentías al inicio. Y ese supuesto amor verdadero se convierte en dependencia emocional. Si desde el primer día todo parece perfecto, si te idealizan demasiado rápido, si avanzan emocionalmente sin dejarte espacio para pensar, no es amor, es manipulación. Y cuanto más lo ignores, más difícil será salir. Domina la mente, lo domina todo. No necesita fuerza, ni gritos, ni autoridad visible. Le basta con observar, guardar energía y esperar el momento preciso. Porque el verdadero poder no está en lo que haces, está en lo que puedes evitar hacer cuando todo te empuja a reaccionar. La mayoría pierde el control en segundos. Se ofende rápido, responde sin pensar y se deja consumir por una emoción que apenas entiende. Pero el que se detiene, el que respira antes de actuar, el que elige cuándo hablar y cuándo no, ese tipo de personas son los que tienen la ventaja. No actúan por impulso, porque ya entendieron que en el ruido se pierde el control. El dominio mental no se nota, pero está ahí. En la calma que incomoda, en la mirada que no reacciona, en la decisión que no pide aprobación. Controlar la mente no es solo resistirse a una emoción, es ver el juego completo mientras los demás aún están atrapados en el impulso. Y quien llega a ese punto ya no necesita convencer a nadie, porque entiende que el verdadero control nunca se muestra, se ejerce en silencio. Psicología inversa, una técnica simple pero poderosa. Está diseñada para activar lo más frágil del ego humano, el deseo de sentirse libre. A nadie le gusta que lo manden, y menos cuando siente que está siendo forzado. En cuanto percibe la presión, lo primero que hace es resistirse. Por eso esta técnica solo lanza una frase precisa, que insinúa que algo no está a su alcance o que pocos lo han logrado. Y ese mensaje se disfraza de duda, deja una puerta entreabierta y despierta la necesidad de validar su capacidad. La mente no lo procesa como un intento de control, lo toma como una oportunidad para demostrar algo. Pero ya es tarde. El marco está definido, lo que sigue es automático. El otro cree que decide, pero solo está cumpliendo lo que ya lo habías previsto. Esa es la jugada. No peleas por el control, lo cedes para quedarte con el resultado. El truco es frío, sutil y letal. Si lo usas bien, nadie lo ve venir. Solo recuerda esto: esta técnica exige precisión. Una palabra fuera de lugar lo arruina todo.